Hola, bienvenidos a esta Odisea Submarina. Soy Débora Mabaires. Me escapé de las redes y vengo a proponerte que dejemos un rato la orilla y vayamos a recorrer el mar de la información, justo ahí donde todo es un poco más turbio y los tiburones acechan. ¿Me acompañás? Hoy te voy a llevar a la fosa abisal de la que surgió el presente. Agárrate fuerte, porque vamos a sumergirnos en aguas turbulentas y vamos a encontrar algunos tiburones conocidos. La imposición del neoliberalismo a nivel global entre los años 70 y 80 respondió a un plan diseñado y ejecutado desde y por los Estados Unidos. El alcance de la propaganda desplegada contra la población latinoamericana durante 2 décadas fue tal que en Argentina lograron cambiar el sistema judicial, los sindicatos, la política y sobre todo el alma del pueblo. El proceso iniciado en 1976 se fue transformando en democracia luego de la Guerra del Atlántico Sur. Pero no dejaron librado al azar el voto popular, sino que desde las mismas entrañas de la dictadura forjaron sus propios candidatos. El alma del proyecto neoliberal nos parasita con los elegidos, representando y sosteniendo el espíritu de la dictadura hasta hoy. Luego de la muerte de Juan Domingo Perón, el gobierno quedó en manos de su esposa, la vicepresidenta María Estela Martínez. Los ataques contra ella comenzaron inmediatamente, y también la caza de brujas. Los grupos empresarios que habían gobernado con las dictaduras anteriores presionaban para tomar el control del gobierno y la economía, mientras sectores populares, liderados por sindicatos y organizaciones políticas, también presionaban para tener más poder. Los servicios de inteligencia puestos al servicio del imperio comenzaron una lucha interna que desangraba al país. La propaganda contra el gobierno era continua y podía escucharse en una misma semana que la presidenta estaba loca, que no escuchaba a nadie, que tomaba decisiones por sí misma o que era incapaz de tomar decisiones. Esto lo decían los medios y también dirigentes políticos de la oposición y del oficialismo. José López Rega, un hombre sospechado de responder a los Estados Unidos, aumentó la persecución contra los sectores de izquierda y sindicales con la Alianza Anticomunista Argentina, llamada también AAA. De la misma participaban policías, agentes de inteligencia, grupos parapoliciales, sindicalistas y civiles. Mientras, formalmente, el gobierno perseguía a los grupos armados con las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. En junio de 1975, los empresarios y López Rega logran imponer un nuevo ministro de Economía, Celestino Rodrigo. Traía como asesores al empresario bodeguero Nicolás Catena y a un ingeniero agrónomo que había obtenido un máster en Economía en la Universidad de Chicago, Pedro Pou. Un hombre vinculado a Franco Macri, a través de la automotriz Fiat, ocupó el cargo de viceministro. Era Ricardo Mansueto Sin. El plan económico se llamó Rodrigazo y las primeras medidas fueron un desastre. Devaluación del 100%, aumentó la nafta al 175%, la electricidad el 75% y todas las demás tarifas en igual o mayor medida. La debacle provocada en la cadena de pagos, en la logística, en la producción, se sumó a la descomposición social y al estado de alerta y movilización de los trabajadores. Un mes después, y con un par de maniobras empresarias tales como el acaparamiento de alimentos y el lockout, produjeron una crisis irremontable que selló el final del gobierno peronista. Durante el mes que estuvo en el Ministerio de Economía Celestino Rodrigo, aplicó el plan económico urdido por el Consejo Económico Argentino. Este estaba integrado por los grupos más concentrados de la economía: Techin, Macri, Asindar, Pescarmona, Fortabat, Bunge y Born, Garabaglia y Sorraquín, Bulgeroni,
Arcor, Celulosa, Aluar, Pérez Compán y los diarios Clarín y La Nación, entre otros. El cable del embajador estadounidense Robert Hill fue contundente. El poder político real no reside más en la presidenta. A esta altura, si se queda como presidenta o no es una cuestión casi de interés académico. Hay un vacío de poder en el centro y no será ella quien lo llene. El problema, sin embargo, es que la señora de Perón puede no darse cuenta de que el juego está terminado. Con la renuncia de Celestino Rodrigo y su equipo, se produce también la del poderoso líder de la AAA. José López Rega abandona el país con rumbo incierto. Vivió protegido hasta 1986, cuando desde Miami lo extraditan a nuestro país. Murió esperando sentencia en 1989. Durante los 9 meses siguientes, la economía iría a los tumbos para darle, junto a la propaganda, el contexto que justificaría la masacre que tenían entre manos. Los dirigentes políticos, sociales, sindicales, agrupaciones campesinas y los movimientos religiosos del tercer mundo y la opción por los pobres serían exterminados. La propaganda desde el exterior y localmente ponía el énfasis en la guerrilla armada como la causa de todos los males. Pero basta mirar los diarios viejos para notar cómo la crisis social la habían generado los principales grupos económicos con sus golpes de mercado. Y esto era para justificar la masacre, porque la suma total de los combatientes guerrilleros de todas las facciones en 1976 no superaban las 5.000 personas en todo el país. Entre 1970 y 1975, el promedio anual de la inflación fue del 38.5%, incluido el rodrigazo, mientras que de 1976 a 1979, con el gobierno militar impuesto por los grandes empresarios, la inflación anual fue del 227%. La sociedad argentina fue pauperizada al mismo tiempo que la élite empresaria se inventaba los negociados para enriquecerse y comenzaba la destrucción de las empresas estatales para pasar a la privatización y sobre todo la extranjerización de las mismas. Cualquier parecido con los planes que ya conoces no son pura coincidencia, porque desde ese momento se repite el mismo ciclo. Lo que ahora llaman lawfare no es algo novedoso. Las causas armadas eran el combustible de la dictadura. En marzo de 1976, la primera presidenta mujer de la Argentina y del mundo fue destituida y apresada para ser trasladada y encarcelada en Mendoza. Tenía 45 años. Fue incomunicada, solo se le permitió tener con ella a su asistente Rosario, una española que, de esta manera, también quedó en cautiverio. Durante los años siguientes sufrió tortura psicológica y en una oportunidad intentó suicidarse. Se iniciaba así la larga noche de la dictadura, donde saldrían los demonios a la casa de brujas contra algunos funcionarios y gran parte del pueblo. En junio de ese mismo año, los militares a cargo del gobierno explicitan la persecución a dirigentes ante los medios de difusión y lo llaman justicia revolucionaria. Fue aplicada a 36 exfuncionarios, legisladores y dirigentes. Se les congelaron sus bienes, se les negaron sus derechos civiles y políticos, se los inhabilitó para ejercer cargos públicos y se los encarceló. Al exministro de Economía, José Bergelbart, además, le quitaron su ciudadanía argentina. No le iban a perdonar que hubiera nacionalizado la banca y puesto un coto a la usura, reglamentando las entidades financieras parabancarias. En mayo de 1976, uno de los jueces avalados por la dictadura, Nino García Moritán, el tío del marido de Pampita, procesó a María Estela Martínez, a Raúl Lastiri, a José López Rega y a su hija por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del programa asistencial Cruzada de Solidaridad. Le siguieron armando otras causas como mal manejo de los fondos reservados. En 1981, la expresidenta fue puesta en libertad con la condición
de que se fuera del país. Se radicó en España. Había pasado 5 años en prisión efectiva, aunque no tenía condena. Cuando cumplió 52 años, la sobreseyeron, pero solo en una causa, la de los fondos reservados. La otra fue usada como acicate para mantenerla alejada de la política. En 1983, cuando volvió a la Argentina para la asunción de Raúl Alfonsín, fue conminada a firmar un acta de coincidencias, una especie de pacto en el que todos coincidían en que ella debía quedarse en España. Caso contrario, los jueces la encarcelarían. El neoliberalismo podía estar tranquilo. Aquella mujer de 53 años había quedado tan sola que no tenía la fuerza para pelear contra el Poder Judicial, la propaganda desplegada en su contra durante su cautiverio, los empresarios y la sucesión de bienes de Juan Domingo Perón, iniciada por las hermanas de Eva Duarte. Celestino Rodrigo, el que había dado el volantazo a la economía industrialista y de protección nacional para imponer el actual régimen, fue arrestado por la dictadura. Permaneció preso 3 años. Ricardo Mansueto Sin, en cambio, el hombre de Macri, instigador del golpe, fue nombrado asesor de José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía que puso Videla. Pedro Pou fue ministro de Economía bonaerense en las postrimerías de la dictadura, cuando el gobernador de facto era Jorge Aguado, un ruralista de Carvap, antiperonista, que se había opuesto a las políticas económicas de Helbar. El grupo que destruyó la economía en apenas un mes había logrado producir el cisma que abría el camino para el neoliberalismo en Argentina. Mansueto Sin fue el cerebro detrás de la ley 21.526, que es la de entidades financieras, que se aprobó en 1977. La aprobaron los dictadores. No había Congreso. Tampoco ningún juez dijo nada. Esta ley fue la daga neoliberal para hacer un cambio total en el sistema económico y financiero argentino, hiriendo de muerte la soberanía política y la independencia económica. No lo digo yo, lo dijo José Alfredo Martínez de Hoz al anunciar la ley. Esto es un cambio de estructura de las instituciones financieras argentinas, una pequeña revolución que va mucho más lejos de lo que la gente ve. Los vamos a cambiar a todos y a cambiar la mentalidad, que es lo importante. Sus palabras iban en total consonancia con lo que se difundía desde Estados Unidos con la Escuela de Chicago y desde Gran Bretaña con Margaret Thatcher, cuando decía que la economía era el método, pero el objetivo era cambiar la mente y el alma de los pueblos. La ley desreguló el mercado financiero permitiendo la extranjerización del sistema y puso todo el sistema bancario al servicio de la especulación. Los créditos para individuos sustituyeron lentamente a los créditos para la producción, dándole así la estocada final a la industria. Estos créditos, además, se volvieron cada vez más caros, más cortos y con mayor rendimiento para los prestamistas. Y esta ley es la que rige la economía y toda tu vida aunque no lo percibas. Y sobre todo, incluyeron la timba financiera y la deuda como principal fuente de ingresos, siendo que la mayor cantidad de bonos la emite el Estado, es decir, lo vamos a pagar nosotros. Esta ley permite el saqueo y la expoliación del pueblo argentino. Hasta ahora sigue vigente. Ningún juez la declaró anticonstitucional. Ningún gobernante intentó derogarla. Los operadores de la dictadura nunca se fueron, pero reaparecieron con total desparpajo y fuerza en los años 90, con el gobierno de Carlos Menem, para terminar lo que la dictadura no había podido completar. Pedro Pou volvió como presidente del Banco Central para legitimar la estafa de la destrucción de la banca pública y el lavado de dinero proveniente de las mafias internacionales. Ricardo Mansueto Sin, junto con Mariano Grondona hijo, asesoraron a María Julia Alzogaray en las privatizaciones y extranjerización de Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones, Somisa e YPF.
Mansueto Sin había sido director del Banco de Italia y Río de la Plata y presidente de Sebel, el grupo conformado por Fiat y Peugeot que administraba Franco Macri, de quien se volvió su rival cuando intentó quedarse con Fiat Argentina. Mansueto Sin falleció en 1995 en un extraño accidente aéreo ocurrido en Ecuador. Franco Macri lideró la patria contratista, es decir, la cartelización entre pocos empresarios para conseguir y repartirse las licitaciones estatales, y a causa del bloqueo internacional contra las juntas, organizó con Sebel el contrabando de armas para los militares, triangulándolas vía Perú. En apenas 7 años pasó de tener 6 empresas a tener 47. Pero no era suficiente, querían más. Así que estos empresarios comenzaron a endeudarse con sus propias empresas radicadas en el exterior. A finales de 1981, un joven funcionario de la dictadura, Domingo Felipe Cavallo, aplicó un seguro de cambios, operación que permitió que los pasivos de los privados pasen a ser del Estado. Es decir, pasó la deuda de las empresas y bancos a todos los argentinos. Nosotros, al comienzo de la dictadura, teníamos una deuda de 6.500 millones de dólares. Al final de la misma, pasamos a deber 46.000 millones de dólares. Un dinero del que se habían apoderado en nuestro nombre los empresarios. Era de esperarse que con el advenimiento de la democracia se rechazara esa deuda espuria. Pero no. Fue legitimada por el joven funcionario jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central, Carlos Melconian. Aunque a viva voz pidan el achicamiento del Estado, en realidad el Estado fue reconfigurado para que solo otorgue privilegios, intereses e impunidad a los poderosos, mientras que es usado para control y penalización del trabajador. Y como las flores del mañana están en las semillas del hoy, ellos armaron el semillero de dirigentes. Macri financió y promovió a sus protegidos dentro del Partido Justicialista, ese movimiento rebelde que tal vez algún día podría haber disputado el poder real. Comenzó a invertir ingentes cantidades de dinero en propaganda para los jóvenes abogados de sus empresas y en su propio hijo Mauricio. Sus palabras en la revista Noticias del 1 de noviembre de 1992 fueron claras. Pensé que para que el peronismo pudiera integrarse al país era necesario que se renovara el viejo peronismo. Entonces decidí apoyar jóvenes políticos que por su calidad moral, por su inteligencia, por su modernidad, prometían para el futuro y constituyeron el que se llamó peronismo renovador. En ese momento fue evidente mi apoyo a ellos, que fue el apoyo a Grosso, a Bordón, a De la Sota. Cuando dijo estas palabras, Franco Macri ya tenía a varios de sus gerentes en el gobierno de Carlos Menem. Carlos Grosso, gerente de SOCMA, como intendente de la ciudad de Buenos Aires. Orlando Salvestrini, representante del Grupo Macri en Estados Unidos desde 1979, era el secretario de Hacienda porteño. Carlos Manuel Ramallo, un hombre de Sideco, era subsecretario de Concesiones en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Juan Schiaretti, de la Fiat de Belo Horizonte, que ya además era miembro de la Fundación Mediterránea de Cavallo, al igual que Mansueto Sin o Pedro Pou, sus fundadores, fue colocado como secretario de Industria y Comercio de la Nación, donde con el decreto 2677 del año 91 lo ponían como guardián del reordenamiento y regulación de la industria automotriz, mientras su jefe contrabandeaba autopartes. Franco Macri sinceraba en esa nota de la revista Noticias uno de los objetivos de la dictadura: reformar al peronismo parasitándolo, para convertirlo en una herramienta que sostuviera las condiciones económicas que les habían permitido enriquecerse a costa del Estado. Cualquier parecido con lo que sucede hoy no es pura coincidencia, es un plan ejecutado a la perfección.
Como decía Nietzsche, si miras fijamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Ya viste, está ahí. Lo que está pasando surge de esa fosa abisal donde los depredadores se encariñaron con nosotros, parece. Pero bueno, hasta acá llegamos por hoy. A mí me gustó mucho tu compañía. Si te gustó la mía, podés ayudarme a seguir buceando entre tiburones haciendo algún aporte económico en la cuenta de Mercado Pago. El alias es mabaires.mp. No hay un monto establecido porque todos somos parte de todo y a mí todos los aportes me sirven para sostener esta actividad. Esta vuelta que dimos por las profundidades me dio un poquito de miedo, pero me gustó. Bueno, apenas estamos comenzando. Espero que el próximo martes nos encontremos en un nuevo episodio para una nueva Odisea Submarina. ¡Chao!